veces aquellos en quienes más confiamos son los que más nos lastiman, pero Dios nunca nos abandona. Si crees que la justicia divina siempre llega a tiempo, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte estas poderosas lecciones de vida que reconfortan el alma. Prepárate, porque la historia de hoy te demostrará que nadie es invisible a los ojos del Creador. El agua helada golpeó el rostro de Elena con la fuerza de un puñetazo, haciendo que la anciana de 82 años se atragantara mientras el líquido escurría por su blusa de algodón sucia. En el centro de la cocina estrecha, su hija Renata sostenía el vaso vacío con una sonrisa de escarnio, con los ojos brillando con una maldad que no parecía humana hacia quien le dio la vida. ¿Quieres más comida, vieja inútil? ¡Toma tu comida!, gritó Renata, mientras Elena se encogía, sintiendo el cáncer gástrico revolver su estómago como si hubiera brasas ardiendo dentro de sus entrañas. El dolor era una compañera constante, un animal hambriento que roía sus órganos desde hacía 2 años, pero la humillación de ser tratada peor que un perro callejero dolía mucho más profundamente. Elena no tenía fuerzas para defenderse, solo temblaba, sintiendo el frío del suelo de cemento subir por sus piernas hinchadas y débiles, mientras el olor a moho de aquella casa parecía sofocar sus últimos suspiros de esperanza. Renata dio la espalda a su madre y caminó hacia la sala, donde se calzó sus zapatos de lujo comprados con el dinero robado de la pensión de Elena, ignorando los sollozos bajos que venían de la cocina inmunda. En aquel cuartito sin ventanas al fondo de la casa, hacia donde fue arrastrada, Elena se desplomó sobre la cama de muelles rotos, donde el único objeto de valor era un crucifijo de madera que apretaba contra su pecho huesudo. Recordaba con nostalgia cuando era una maestra rural respetada, enseñando a niños a leer bajo el sol de Paraguay, pero ahora era prisionera de su propia hija, a quien tanto protegió, con el estómago rugiendo por un hambre que parecía un abismo sin fin y el dolor del cáncer cortando su vientre como cuchillos. Cerró los ojos y susurró una oración final. Entregó su alma y su dolor, pidiendo que, si no había más vida, que hubiera al menos justicia para tanto sufrimiento injusto y cruel. Mientras la oscuridad del cuarto la envolvía como un manto frío y pesado, el cuerpo de Elena finalmente cedió al agotamiento absoluto, sumergiéndola en un sueño profundo que no traía pesadillas, sino una luz dorada e imposible que parecía venir de un lugar donde la maldad de Renata no tenía poder. De repente, ya no estaba acostada en aquel colchón mohoso y húmedo que olía a abandono, sino ante una mesa infinita de madera pulida, cubierta con panes robustos humeantes, pescados asados en su punto con hierbas y frutas que brillaban como joyas bajo un sol que no quemaba, sino que acariciaba. Un hombre de túnica blanca simple y ojos que parecían conocer cada cicatriz profunda de su alma se acercó, extendiendo la mano con una ternura que ella no recibía hacía décadas de su propia carne y sangre. No usó palabras difíciles ni órdenes arrogantes, solo ofreció un trozo de pan que olía a vida y esperanza. Y cuando Elena dio el primer bocado, el cuchillo terrible del cáncer que cortaba su estómago simplemente se disolvió como si nunca hubiera existido. El hombre de mirada serena se arrodilló ante aquella señora delgada y colocó sus manos callosas exactamente sobre el vientre donde los tumores malignos habitaban, enviando una ola de calor abrasador que parecía reconstruir cada célula destruida por la enfermedad corrosiva. Elena sintió como si una electricidad mansa y poderosa recorriera todas sus venas, expulsando la debilidad crónica, el cansancio mortal y la sombra de la muerte que la cruel Renata había cultivado a través de la privación absoluta y el desprecio público diario.
En aquel instante sagrado de intervención, el Creador reescribía el destino de su sierva fiel, que nunca dejó de clamar por justicia, incluso cuando la sed la vencía en medio de la madrugada fría de aquella casa sin un ápice de amor o caridad. El toque divino no curaba solo la carne podrida por el cáncer, lavaba el alma de Elena de toda la suciedad emocional y de la vergüenza injusta de haber sido arrojada a un rincón oscuro, como si fuera un escombro descartable por su propia hija. Elena se levantó de la cama sin el habitual gemido de dolor que solía cortar el silencio de 1970. Aquella casa fría, sintiendo sus piernas firmes, como si la debilidad extrema de los 82 años hubiera sido disipada por una fuerza invisible y restauradora. Buscó debajo del colchón un trozo de pan duro y seco, guardado secretamente hacía 3 días, como un tesoro sagrado para las horas de desesperación absoluta. Una pequeña reserva para cuando el hambre se volviera insoportable ante la dieta de miseria impuesta por su hija. Con las manos ahora sin temblores, dio un bocado valiente y esperó el corte interno y el ardor ácido que siempre venía tras cualquier intento de alimentarse. Pero lo que sintió fue solo el pan bajando suave y llenando su vientre con una paz indescriptible. En la sala, Renata continuaba ajena y fría, viendo programas fútiles en la TV con el volumen al máximo para ignorar la presencia de su madre, mientras se calzaba un par de zapatos de gamuza caros que costaron más que 3 meses de la pensión rural robada. En el consultorio gélido e iluminado por lámparas fluorescentes que zumbaban de forma irritante, el doctor Tiago, un médico de 35 años con ojeras profundas de una agotadora guardia de 24 horas, miraba la pantalla de la computadora con una expresión de choque absoluto y parálisis. Alternaba la mirada entre el informe de hacía 4 meses, que describía con términos técnicos crueles las lesiones ulcerosas profundas y los tumores malignos en estadio 3 avanzado, y las imágenes frescas de la endoscopia realizada esa mañana. Lo que la medicina clasificaba como una sentencia de muerte irremediable se había transformado en un estómago rosado, limpio y perfectamente sano, como si la anciana nunca hubiera sufrido la corrosión de una sola célula cancerígena en toda su vida. El médico se frotó los ojos repetidamente, buscando un fallo técnico o un intercambio de exámenes, pero el nombre de Elena Rodríguez estaba allí, desafiando todo su conocimiento académico. Entregó el sobre pardo con las pruebas documentales de la cura, admitiendo que no había explicación humana para tal milagro. Elena regresó a aquella casa que más parecía una tumba con el sobre pardo escondido bajo el brazo, sintiendo el corazón latir con una fuerza que no experimentaba desde los tiempos en que enseñaba el alfabeto en las escuelitas rurales de tierra batida. Renata estaba sentada en el sofá de cuero nuevo, sosteniendo un bolso de marca que había costado exactos 2 millones de guaraníes, dinero que debería haber sido usado en las medicinas y nutrición de su propia madre, pero que servía solo para alimentar la vanidad hueca de aquella hija ingrata. El clima de impunidad en la sala fue roto por el timbre estridente, revelando la figura imponente de Gabriela Méndez, una asistente social de mirada afilada que no se dejaba engañar por sonrisas falsas. Renata intentó impedir la entrada con su arrogancia habitual, alegando que aquella era una propiedad privada, pero Gabriela presentó una orden de inspección inmediata basada en denuncias de vecinos que no soportaban más oír los gritos y el llanto contenido de Elena. Al entrar en el cubículo húmedo y sin ventilación, donde Elena era mantenida como un secreto vergonzoso, Gabriela sintió que el estómago se le revolvía con el olor a moho y la visión del plato de aluminio con restos de arroz agrio que Renata servía por pura maldad. La asistente social
Tocó las manos de Elena, notando cómo los dedos estaban ahora calentados por una vida nueva, y miró directamente a los ojos de Renata, que intentaba justificar lo injustificable con mentiras ensayadas sobre las dificultades de cuidar a una anciana enferma. Gabriela no retrocedió, y con una voz firme que resonó por las paredes descascaradas, informó que una auditoría bancaria ya estaba en marcha para rastrear cada centavo de la pensión de maestra rural que desaparecía misteriosamente en manos de la hija. Renata, percibiendo que el cerco se cerraba, apretó los puños con rabia, mientras su piel, antes bronceada por tratamientos estéticos caros, empalidecía ante la posibilidad real de enfrentar a la justicia. El oficial del Banco Central entró en la sala cargando una carpeta negra y una computadora portátil que parecía contener la sentencia definitiva para la vida de lujo deshonesto de Renata. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido mecánico de las teclas, mientras el historial de 10 años de la cuenta de Elena era examinado sin piedad por los auditores. El monitor brillaba con columnas de números que Renata había intentado esconder, revelando que los 15.000 guaraníes mensuales de la pensión eran retirados íntegramente el día exacto del depósito, pero nunca llegaban a la mesa de Elena. El narrador revela lo que la memoria de Renata intentaba borrar. Mientras Elena lloraba en el cuarto oscuro por una taza de leche caliente, la hija usaba ese dinero sagrado para pagar un coche nuevo y bolsos de cuero. La codicia de Renata estaba allí expuesta, probando que no era una hija sobrecargada, sino una ladrona calculista que se alimentaba del sudor y la vejez de su propia madre. El rostro de Renata, antes pintado con maquillajes caros de marcas francesas, se desmoronó en una máscara de pavor absoluto cuando el oficial anunció el monto total del desvío acumulado a lo largo de aquella década de traición. Fueron 1.800.000 guaraníes robados sistemáticamente, dinero que debería haber garantizado una vejez digna y alimentación nutritiva, disipado en futilidades y vanidad cruel. Gabriela Méndez observaba a la villana con un desprecio que no necesitaba palabras, mientras Elena permanecía en pie, con la espalda recta y la mirada firme, sosteniendo el informe médico que probaba que la mano divina había actuado donde el amor filial había muerto. La injusticia ya no era un secreto guardado entre paredes mohosas, sino una prueba documental incontestable que exigía reparación inmediata bajo la ley. El oficial reveló que Renata sería obligada a devolver cada centavo con intereses compuestos del 10% anual, haciendo que la deuda se multiplicara y amenazara con consumir cada bien material que ella poseía. La sala, que antes era el escenario del dominio absoluto de Renata, se transformó en un tribunal improvisado donde el peso de la verdad aplastaba la arrogancia de la hija bajo la mirada atenta de Gabriela. El oficial del banco cerró la carpeta con un golpe seco, sentenciando que la justicia no aceptaría más excusas. Cada centavo sería rastreado y devuelto con intereses que harían desaparecer la falsa fortuna de Renata. El narrador revela el desespero de la villana, cuyas manos ahora temblaban mientras miraba el sofá de cuero y el coche en el garaje, dándose cuenta de que su red de mentiras se había roto irremediablemente. Gabriela no dio tiempo para lágrimas de cocodrilo, entregando la notificación oficial que prohibía a la hija acercarse a la madre y exigía la entrega inmediata de todos los documentos. La mujer, que siempre creyó estar limpiando las cuentas de la madre para su propio bien, se vio despojada de su máscara, enfrentando el pánico de quien pierde el sustento de sus lujos vacíos. Elena caminó hacia el cuarto oscuro por última vez, pero no como la víctima encogida que había entrado allí la noche anterior, sino como una mujer
que había rescatado su dignidad de las manos de su verdugo. Colocó su cruz de madera y sus 2 vestidos gastados en la maleta de cartón, sintiendo que el moho de aquellas paredes ya no tenía poder sobre sus pulmones ni sobre su alma ahora curada. En el exterior, Renata gritaba injurias y maldiciones, revelando que su corazón continuaba endurecido mientras veía a los oficiales de justicia firmar los documentos que la obligarían a vender sus bienes para restituir los 4 millones de guaraníes adeudados. Gabriela sostuvo el brazo de Elena con una ternura que la anciana casi había olvidado, guiándola hacia fuera de aquel infierno doméstico, hacia el coche que la llevaría a un nuevo centro de acogida. Al atravesar el portón, Elena no miró atrás para ver a su hija en colapso, sino hacia el cielo que brillaba con una promesa de paz, sintiendo que su espíritu por fin era libre. La casa de acogida en Asunción recibió a Elena con ventanas abiertas y el olor reconfortante de sábanas lavadas y guiso de carne con legumbres frescas. Un escenario que parecía un paraíso para quien vivió años en las sombras. Mientras se sentaba a la mesa de madera clara, bañada por el sol de las 2 de la tarde, la anciana sintió que el animal salvaje que solía roer sus entrañas había sido sustituido por una calma divina y absoluta. El narrador revela que, mientras Elena saboreaba cada cucharada de la sopa caliente, sin sentir el menor signo de dolor, su pensamiento volaba hacia las veces en que Renata comía carnes caras frente a ella, dejándole solo el caldo aguado. Las hermanas Estela y Carmen observaban con lágrimas en los ojos la postura renovada de aquella exmaestra, cuyas mejillas comenzaban a ganar un tono rosado de vida. Elena ya no necesitaba esconder trozos de pan duro para sobrevivir. Ahora tenía un plato lleno, un techo seguro y la certeza de que el cáncer fuera devorado por el milagro. El juicio final de Renata ocurrió en un tribunal que olía a papel antiguo y justicia severa, donde un juez de 65 años no mostró piedad al leer las pruebas del crimen. El veredicto fue un golpe de mazo que resonó en el alma de la hija ingrata. La restitución total de 1.800.000 guaraníes robados, sumada a intereses y daños morales que elevaban la cuenta a 3.600.000. El narrador destaca el choque de Renata al darse cuenta de que, para pagar lo que debía a su madre, tendría que vender el coche de lujo y hasta los bolsos de marca que exhibiera con tanta arrogancia mientras Elena pasaba hambre. La justicia de los hombres, guiada por la mano invisible de Dios, estaba limpiando la cuenta bancaria de la villana para devolver a Elena cada centavo de dignidad arrancado. En el banco de los testigos, Elena permanecía en silencio, sintiendo que su verdadera riqueza no era el dinero que retornaba, sino la libertad de nunca más ser humillada. Gabriela Méndez visitó a Elena en su nueva residencia, trayendo una carpeta azul que contenía la última pieza del rompecabezas de la restauración financiera de la anciana. Además de la pensión mensual saqueada, la investigación profunda reveló que Renata también se había apropiado de un fondo de compensación de 200.000 guaraníes por los 30 años de servicio de Elena. El narrador revela el dolor silencioso de Elena al descubrir que hasta el bono de su vida entera, dedicada a alfabetizar niños pobres, fue gastado por Renata en vacaciones y cenas caras. Pero el veredicto final del juez fue implacable. Ese valor también debería ser devuelto con intereses severos, elevando el monto total de la restitución a más de 4.400.000 guaraníes. Elena miró el papel y no vio solo números, sino la fidelidad de un Dios que prometió que lo robado sería devuelto multiplicado, garantizándole una fortuna que nunca soñó poseer en su vejez.
Con el dinero de la restitución en manos, Elena realizó el sueño que parecía imposible durante las noches en que el hambre la hacía delirar en el cuartito mohoso de su hija. Compró una casa pequeña y blanca en un barrio tranquilo de Asunción, un refugio que tenía algo que ella más valoraba ahora: ventanas amplias en todas las habitaciones para que el sol entrara sin pedir permiso. El narrador describe la emoción de la exmaestra al caminar por los pasillos del supermercado, empujando su propio carrito y eligiendo carnes tiernas, frutas maduras y panes que olían a consuelo, sin necesidad de permiso de nadie. Al llegar a la caja, pagó con su propia tarjeta de débito, sintiendo el peso de la libertad en cada gesto, mientras su estómago aguardaba por la cena de aquella noche. Ya no había miedo a la escasez ni a las agresiones físicas, pues cada centavo recuperado de la codicia de Renata servía ahora para construir un altar de dignidad y paz. Un año después de la condena, Elena recibió una carta cuyo sobre traía la caligrafía trémula y desesperada de Renata, ahora una mujer marginada que lo había perdido todo sobre el dolor de su madre. El narrador revela que la villana, tras vender la casa y el coche para pagar la deuda, vivía de favor con una prima que apenas la toleraba, probando que el dinero robado nunca creó raíces reales. En la carta, Renata imploraba por un perdón que no sonaba como arrepentimiento puro, sino como el lamento de quien sentía el peso de su propia cosecha amarga y el frío de la soledad absoluta. Elena leyó las palabras llorando, sintiendo el dolor de una madre que aún amaba a su hija, pero que ahora poseía la sabiduría de quien no permite más el retorno del abusador. Escribió de vuelta concediendo el perdón para liberar su propia alma, pero mantuvo las ventanas de su nueva casa cerradas para la presencia física de Renata, entendiendo que perdonar es un deber, pero confiar es una elección. Elena no usó su nueva fortuna solo para su propio confort, sino que transformó su experiencia de casi muerte en un faro para aquellos que aún sufrían en silencio en los sótanos de la indiferencia familiar. Con la ayuda de Gabriela Méndez, fundó una pequeña red de apoyo para ancianos víctimas de abuso, usando parte del dinero para pagar abogados y asistentes sociales que pudieran rescatar a otros de sus cuartos oscuros. El narrador destaca la imagen de la señora de 84 años, con el rostro rejuvenecido, sosteniendo las manos trémulas de hombres y mujeres que llegaban con el estómago vacío y el corazón roto. Ya no enseñaba solo el alfabeto, sino que enseñaba a estos ancianos que tenían derechos y que su voz tenía valor ante la sociedad. Cada vida que ayudaba a rescatar era una nueva victoria contra la sombra de la crueldad de Renata, y Elena sentía que su vida ahora estaba llena de un propósito sagrado que daba sentido a cada lágrima derramada. En el día en que cumplió 84 años, la casa de Elena estaba tan llena de luz y risas que las sombras de aquel antiguo cuarto oscuro parecían solo un sueño malo de una vida que ya no le pertenecía. La mesa de la cocina, ahora amplia y robusta, estaba cubierta con un banquete que celebraba no solo el nacimiento, sino la resurrección. Había pollo asado con hierbas, arroz con azafrán, panes caseros y zumo de naranja recién exprimido. A su alrededor estaban las fieles hermanas de la iglesia, el doctor Tiago, que se convirtió al ver el milagro, y varios ancianos que ella misma rescató del hambre y del abandono. Elena miró sus manos, que ahora tenían carne sobre los huesos y no temblaban más, sintiendo la textura del pastel decorado con flores de azúcar que ella misma eligió. Ya no era la vieja inútil que Renata intentó anular, sino una matriarca respetada, cuyas mejillas sonrosadas y cabellos fuertes testimoniaban que el tiempo de escasez había sido enterrado para siempre. Mientras los invitados compartían historias de esperanza,
Elena se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, observando los mangos cargados en el patio bajo el sol dorado de la tarde de Asunción. Cerró los ojos por un instante y realizó una oración silenciosa, agradeciendo a Jesús por haber sido su banquete cuando el mundo le negó hasta el agua, y por haber sido su juez cuando el amor humano falló. El narrador revela que el mayor milagro de Elena no fue solo la cura del cáncer o los millones recuperados, sino la certeza absoluta de que nadie es invisible a los ojos del Creador. Su historia se extendió por todo Paraguay como un recordatorio vivo de que la maldad puede tener las llaves del cofre por un tiempo, pero la justicia divina siempre llega con el premio de la restauración. Elena terminó su jornada sabiendo que su llanto de hambre fue transformado en un banquete de paz y que su historia serviría de faro. Es la lección final: quien siembra justicia cosecha eternidad y paz.